Vamos a ver en este vídeo cómo son los equipos, porque os voy a mostrar en imágenes o bien en vídeos, pues cómo son los equipos realmente que hay en una planta de biomasa. Bueno, estamos viendo aquí unas imágenes aéreas de una planta de biomasa y voy a parar aquí y aquí os muestro pues algunos de los elementos principales que siempre vamos a ver en plantas de biomasa. La primera cosa que siempre vamos a ver va a ser el parque de combustible. Esta es una planta de biomasa que quema un residuo de, ¿veis todos estos olivos que se ven por aquí al fondo? Pues son plantas de producción de aceite. El aceite pues tiene un producto residual. Después de la segunda extracción de aceite que se hace incluso en los residuos, pues nos queda ya un residuo que es el orujillo. Este orujillo pues es como una especie de serrín que arde muy bien, tiene sus problemas también, pero arde muy bien. Entonces, pues sea esta la biomasa o sea cualquier otra, fijaros que la primera cosa que vamos a tener va a ser un parque de almacenamiento de biomasa. Yo siempre he dicho que una planta de biomasa es un problema logístico, es decir, yo tengo que saber cuánta biomasa voy a estar quemando y cuántas toneladas al año voy a necesitar de biomasa. Fijaros que esto es una planta de aproximadamente unos 15 megavatios, más o menos. Claro, una plantita de 15-20 megavatios, por hacer la cuenta fácil, pues vamos a pensar que son 20, son un poco menos, pero pensemos que son 20, eso quiere decir que para una de 20 megavatios nos van a hacer falta más o menos unos 140.000 toneladas. ¿Cuánta biomasa hay que almacenar aquí? Pues no sé, lo que creamos conveniente. Y no es lo mismo que sea una biomasa de temporada o que yo pueda tener un suministro constante, pero más o menos tenéis que pensar que entre 1 y 3 meses de biomasa es lo que voy a tener que almacenar. En el mejor de los casos será un mes, pero lo normal será que almacene más. Por esa razón aquí tenemos tanta biomasa, tendremos que buscar formas de acopiarla, tendremos que tener maquinaria pesada como para acopiar y manejar toda esta biomasa. Por eso este parque de biomasa es aquí tan grande. A continuación tenemos aquí un parque, como veis, que es un pequeño almacén techado, que lo que hace esta biomasa, pues las inclemencias del tiempo, pues la lluvia la va a mojar, va a perder pues capacidad energética, porque voy a tener que utilizar una parte de la energía que contiene en secarla. Pues para eso tengo un almacén techado y tengo que tener algún tipo de transporte desde el almacén techado hasta un silo que voy a llamar el silo de día o un silo que está más o menos por aquí y que lo que tiene es ya biomasa preparada para consumir pues, para unas cuantas horas, ¿no? Entonces, desde aquí se transporta hasta el silo de día y del silo de día ya se mete en la caldera. La caldera, bueno, vamos a poner en marcha de nuevo el vídeo y vais a ver cómo, veis aquí tenemos una cinta doble y esta doble cinta se hace para que en caso de que me pare una, siempre tenga la otra o pueda meterle más material o pueda tener una como respaldo de la otra, depende de la configuración que tenga en la planta. Fijaros en algunos detalles interesantes, y es, aquí veis, tengo el almacén techado, y aquí tengo el almacén de intemperie, que es enorme en esta planta, es muy grande. Lo tienen especialmente lleno, así que algo les habrá pasado para tenerlo tan lleno. Pues a lo mejor lo que les ha pasado es que se les ha parado la planta durante un mes y han ido acumulando material que no han quemado y por tanto se les ha acumulado. Pero fijaros qué altura puede llegar a tener esta biomasa. Es normal pues incluso subir por encima de los 10 metros. Lo que pasa es que cuanto más subes, las posibilidades de autocombustión aumentan. La caldera, que la veis aquí, es el elemento clave, ¿no?, de la planta. Yo aquí después de transportar la biomasa, aquí la caldera pues va a ser el sitio donde transforme la energía química contenida en el combustible en energía potencial en una masa de vapor, previa conversión en energía térmica. Pero fijaros que estas calderas siempre tienen varias partes. Fijaros aquí que se ve muy bien. Todo esto, vamos a llamarlo el horno, que va a ser el sitio donde se va a quemar la biomasa. La biomasa se va a quemar siguiendo 3 procesos. Un primer proceso de secado, en el que se van a liberar los volátiles, un proceso de quemado de volátiles y otro proceso de quemado del residuo carbonoso. Aquí dentro estará la parrilla, que serán de diferentes tipos, depende de parrilla escalonada, parrilla viajera, o podrá ser una planta de lecho fluido, lecho fluidizado, etc. Incluso de quemador en suspensión. Pero sea lo que sea,
está aquí, en este cuerpo de caldera. En este cuerpo de caldera lo que ocurre es que se va a liberar mucha energía y esa energía voy a terminar pasándola a un primer cuerpo, que es el que tiene el que necesita la temperatura más alta, los sobrecalentadores. Y después de los sobrecalentadores vamos a pasar a un segundo cuerpo, que es este aquí, que normalmente está separado del cuerpo de este cuerpo que vamos a llamar el horno, que es donde se va a producir la combustión y donde el intercambio, pues hay una parte que es por radiación, donde están también las paredes de agua, que es, digamos, todo esto está cerrado con tubos, por donde entra el agua y se evapora. Bueno, pues aquí tenemos las paredes de agua y en los sobrecalentadores. Pero después ya la energía que le quede a esos humos va a pasar a una segunda unidad, que es la unidad de recuperación, en el que vamos a tratar de extraer a esos humos el calor que les quede, bien pasándolo al agua para que se precaliente hasta casi la temperatura de ebullición, o bien pasándolo al aire para precalentar el aire. Pues aquí están todo el conjunto de precalentadores, y después del conjunto de precalentadores vamos a tener una parte final que va a ser la parte de limpieza de los humos. Toda esta parte de limpieza de humos, que es toda esta plantita que veis aquí, es simplemente para que el humo que esté echando esta chimenea no sea un humo, tenga una opacidad determinada y no se vea el color gris característico de las plantas que no filtran sus humos. Veréis que aquí hay unos ventiladores, que son unos ventiladores potentes, se ven aquí exactamente, y esos ventiladores potentes tienen que estar absorbiendo para que haya una circulación de aire constante. Igual que por aquí, en algún sitio, que no veo ahora mismo, tiene que haber, aquí por ejemplo, aquí lo vemos muy bien, estos ventiladores que tienen que estar insuflando aire, el aire comburente para la combustión. Ventiladores de aire primario y secundario, que están por aquí, ventilador de tiro inducido, que tiene que absorber y hacer circular los humos. Y por último tenemos este elemento, que es la chimenea. Vamos a seguir viendo un poquito el vídeo y vemos cómo es, vemos aquí, qué bien se ve aquí, toda la planta del almacén techado, en el que hay determinadas maquinarias que lo que van a hacer, pues en unos casos son moliendas y otras cosas, ¿no? Y finalmente aquí la cinta transportadora, que bueno, es una cinta transportadora de caucho, son dos cintas transportadoras que nos van a llevar hasta la parte alta de la caldera, para que después caiga a partir de aquí al silo de día y haga la distribución en lo que aparentemente son dos cuerpos de caldera. Seguimos por aquí. Mirad qué bien se ve aquí el ventilador de tiro inducido, el VTI. Entonces el VTI, ventilador de tiro inducido, lo que va a hacer es chupar los gases por aquí, entran aquí y los expulsa por la chimenea. Y en la chimenea pues vamos a tener una serie de sensores que nos van a detectar pues cómo es la temperatura de esos humos e incluso la composición en NOx y en otras partículas SO2, otras partículas contaminantes. Aquí vemos muy bien, paro de nuevo aquí vemos muy bien el segundo cuerpo de la caldera, que es ese cuerpo que se tiene que encargar de la recuperación final, ¿no? Y estas otras plantas que se ven por aquí alrededor son las plantas de producción de aceite, las orujeras, ¿no? Perdón, las orujeras y las plantas extractoras del aceite. ¿Veis? Ahí se ve muy bien. Y justo debajo de donde tenemos nuestro dron, aquí vemos uno de los elementos principales y más grandes de la planta, que es el sistema que se va a encargar de la refrigeración de la planta. En este caso, la refrigeración de la planta, la refrigeración del vapor, para convertir el vapor muerto, que ya no tiene energía, a la salida de la turbina en agua, condensar ese vapor para poder bombearlo en las bombas, podría aumentar su presión de una manera económica, pues vamos a condensarlo y los elementos que vamos a utilizar va a ser un aerocondensador. Estos aerocondensadores son más caros que las torres de refrigeración, pero a cambio no consumen agua. En sitios donde hay dificultades para conseguir agua, pues esto se convierte en la única alternativa posible. Requieren cierta limpieza. Bueno, fijaros, la tubería de distribución del vapor, el vapor va a ir cayendo, digamos, por estas
Estos radiadores, que son en realidad como el radiador de un coche. Aquí abajo hay unos ventiladores, unos megaventiladores enormes, y estos ventiladores van a insuflar aire, y ese aire por aquí va a salir caliente, y bueno, pues va a perder el calor latente, el vapor, para convertirse finalmente en agua. Vamos a avanzar un poquito el vídeo. Y veis cómo vemos aquí muy bien el VTI, el ventilador de tiro inducido. Aquí vemos los filtros, que en este caso son filtros de mangas, y son mangas que habrá que cambiar cada cierto tiempo, ¿no? Fijaros aquí un paisano que está por aquí andando para que os hagáis una idea del tamaño de la planta. Y fijaros los montones, qué tamaño tiene este montón, ¿eh? Este pues más o menos irá como casi a 15 metros, entre 10 y 15 metros. Estos son un poquito más bajos, pero habrá que estar pendientes de esos montones para que, si vemos salir humito, pues hacerla, bueno, pues apagarlo, ¿no? Para que no haya autocombustión. Fijaros, aquí hay algún elemento adicional, como es este elemento de aquí, que es el tanque desgasificador. Este es el desgasificador, este es el tanque de agua de alimentación, que va a alimentar las bombas de alta presión que están aquí abajo. Entonces, este tanque pues, nos sirve de almacén de agua y nos sirve además para darle la presión hidrostática necesaria para alimentar las bombas, para compensar, digamos, el NPSH de la bomba. Este tanquecito que veis aquí es el tanque de gasoil. Este es el gasoil que vamos a utilizar para encender la caldera. Va a ser el combustible auxiliar con el que vamos a encender la caldera. Aquí tenemos unos ventiladores también, pero que estos se van a utilizar para la refrigeración de equipos, para refrigerar las bombas, para refrigerar el generador, para refrigerar los compresores, etc. Aquí vemos un domo que se corresponde con el domo de la caldera, es decir, aquí llega la masa de agua y vapor que se tiene que separar. Aquí, digamos, llega el economizador, inyecta agua, este manda agua a las paredes de agua, y termina llegando aquí una mezcla de agua y de vapor. Por la parte de arriba sale el vapor que irá hacia los sobrecalentadores. Pero aquí se ven muy bien hasta las paredes de tubos, si las veis aquí, las paredes de tubos de agua. Y aquí vemos, fijaros que tiene unos cuantos niveles, no sé cuántos metros tendrá esta caldera, pero fácilmente se irá. Es fácil que a los 25 metros o 30 metros es fácil que se vaya, por eso tiene pues, bueno, varios pisos, y en cada uno de los pisos pues, veremos sondas de temperatura, mirillas, etc. Bueno, vamos a ver ahora unas fotitos. Esto, si os fijáis, es de una planta muy parecida y son la parte de abajo de los ventiladores del aerocondensador. Ya os digo que se pueden refrigerar con aerocondensador, se pueden refrigerar con torre de refrigeración, o se pueden refrigerar incluso en circuito abierto. Pero los aeros son una solución muy interesante cuando realmente no tienes agua. Aquí vemos, pues, es una planta también con aero, no es la misma planta de antes. Fijaros aquí un par de paisanos que están paseando para que veáis más o menos cuál es el tamaño que tiene. Es lo más vistoso casi, lo más alto es siempre la caldera, pero lo más vistoso es la zona de los aerocondensadores. Aquí vemos la caldera y vemos de nuevo la caldera muy bien con sus dos cuerpos. Fijaros cómo llega aquí, a través de estas cintas transportadoras, llegan aquí a la parte alta el material que se va a acumular aquí. Esto va a ser como va a tener como una hora o así de autonomía, y a partir de aquí caerá por gravedad hacia donde están los quemadores. Aquí están las tolvas, los ceniceros, los elementos para la recogida de escorias. En realidad, pues una planta de biomasa produce dos tipos de residuo sólido. Uno son las escorias, que es lo que nos queda de la combustión, y otro son las cenizas volantes, que es lo que acompaña a los humos que salen por aquí arriba, y que después quedan atrapados en los filtros de mangas. Pues aquí se recogen las escorias, y a partir de esta cinta transportadora llevamos las escorias hasta el sitio donde nosotros vayamos a depositarlas. En una planta de biomasa, que no tenemos la obligación de separar la escoria de la ceniza, se mezclan todas juntas y se llevan todas juntas al gestor de residuos.
pero en las plantas incineradoras de residuo sólido urbano, por ejemplo, pues sí hace falta separarlas. Uno son residuo peligroso y el otro no se considera residuo peligroso. Las escorias se consideran residuo peligroso y en cambio las otras no. Aquí vemos un detalle del desgasificador. Este sería, realmente el tanque desgasificador es el de arriba y el tanque de agua de alimentación es el de abajo. Aquí se produce la eliminación del oxígeno y el CO2 que puede haber disuelto, el poco oxígeno y CO2 que puede haber disuelto en el agua, y se hace de forma térmica. Esto normalmente es una entrada de vapor que lo que va a hacer es calentar el agua para favorecer la eliminación de esos gases disueltos, ¿no? Aquí esto trabaja más o menos entre 4 y 6 bares y es agua saturada. ¿Veis? Aquí se ve muy bien el ventilador de tiro inducido. ¿Veis? Aquí están los dos paisanos sonrientes, pero estos son felices todavía, quiere decir que llevan poco tiempo trabajando en la planta. Y aquí lo que tenemos es un ventilador de tiro inducido. Fijaros qué pedazo de ventilador de tiro inducido. Pues este lo que va a hacer es asegurar que el aire circula a través de estos filtros de mangas. No es la misma planta que la que os he mostrado en las imágenes aéreas. Aquí vemos el filtro de mangas, que es un filtro de mangas de 2 cuerpos, y el aire entra para ser filtrado por aquí y el aire saldrá una vez que esté filtrado por aquí y está aspirado por el ventilador de tiro inducido, por el VTI. Un detalle adicional sería la planta de tratamiento de agua, la planta que va a producir el agua desmineralizada para alimentar la caldera. Normalmente tienen 3 fases y curiosamente aquí vemos en esta pequeña foto vemos casi las 3 fases. Esto sería el filtro previo, aquí estaría la fase de osmotización, la fase de ósmosis, y este sería el lecho mezclado o el lecho de resinas mixtas, que son resinas catiónicas y aniónicas y que tienen que terminar de eliminar los pocos iones que nos hayan quedado después de pasar por la ósmosis. Aquí hay un tanque en el que vamos a aditivar determinados productos químicos que necesita la planta, pero esta sería la pequeña PTA o planta de tratamiento de agua necesaria para hacer funcionar la caldera. Fijaros que nos va a hacer falta cierta maquinaria para empezar a mover todo este material y, claro, la maquinaria no solo cuesta dinero, estas máquinas, sino que además llevan un paisano aquí conduciéndola. Entonces, el movimiento de materiales siempre va a tener que llevar detrás pues mano de obra asociada. Claro, esto podéis verlo como un inconveniente, el hecho de que todo este movimiento de materiales haya que hacerlo de una forma tan manual, pero joder, es que las plantas también tienen que generar algún empleo, ¿no? Entonces, las plantas de biomasa, una de las grandes ventajas que tienen es que generan empleo. Pues claro, a cambio lo que ocurre es que el megavatio hora que producen no es tan barato como el de la fotovoltaica o el de la eólica. ¿Veis? Aquí vemos detallitos de la planta. En este caso, lo que tenemos aquí son una serie de cribas y filtros de martillo, porque esta planta en concreto lo que hace es tritura mucho el orujillo y los quemadores son quemadores en suspensión. Mirad, un detalle adicional es esta pequeña trituradora, y es porque en ocasiones pues, se han quedado sin orujillo. Entonces han tenido que buscar combustibles alternativos. Para preparar estos combustibles alternativos con la granulometría y el grado de humedad que se necesitaba, pues ha habido que instalar estos equipos adicionales para poder triturar la biomasa hasta el grano tan fino que requieren los quemadores en suspensión. Hemos visto en este vídeo cuáles son los equipos, porque tenía interés en mostraros no solo los conceptos, sino que también vierais cómo son los equipos realmente, qué tamaños tienen y cuál es la dificultad que tiene manejarlos.